Tema 4. La Inmaculada Concepción. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El dogma de la Inmaculada Concepción es fruto de un largo camino recorrido por el pueblo cristiano y la teología a partir del dato revelado. Desde la patrística hasta la definición dogmática en el siglo XIX, este camino muestra claramente la profundización que por la acción del Espíritu Santo se ha ido realizando de manera progresiva en el depósito de la fe. La perfecta asociación de María en la obra de Cristo exige que haya participado de modo excelso en los bienes de la redención. Este es un punto básico. Dios Padre, por los méritos de Cristo, enriqueció a la persona elegida como madre del Verbo encarnado con la plenitud de gracia desde el primer momento de su concepción. La plenitud de gracia de María supone negativamente la ausencia del formes peccati, de todo pecado personal e incluso de toda imperfección moral. De modo positivo conlleva una santidad sublime y un grado singular y eximio en las virtudes y los dones del Espíritu Santo. La piedad cristiana ha visto la misión materna de María. En ella ha encontrado la razón profunda de la santidad y de la plenitud de la gracia de Nuestra Señora desde el primer instante de su concepción. Es decir, no es que de repente ella fue una mujer donde actuó la gracia que no había actuado antes, sino es una plenitud continuada de la acción del Espíritu Santo, de los dones de Dios, de las prerrogativas de Dios, siempre, 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 siempre con una bendición y una acción de Dios muy especial. Y es una acción de Dios que actúa con la libertad de María. La María permite a Dios ser Dios en ella. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vamos a hacer un poquito el recorrido histórico. Primero, antes hasta el concilio de Éfeso. Vamos a empezar que los primeros cristianos iban y los padres de la iglesia veían una singular relación entre Santa María y la obra de redención. Ese es un punto muy importante, habiendo hecho un paralelismo entre Eva y María. Eva, nuestra madre, por la cual entra el pecado también en el mundo. María, nuestra madre espiritual, por la cual entra la redención en el mundo. O sea, una nos trajo la vida física y luego también la muerte espiritual, y María nos trae la vida espiritual. Es la nueva Eva, porque la nueva redención, la nueva humanidad empieza a partir de la redención de Cristo. Entonces, María es madre de justamente todos los que hemos sido redimidos por Cristo. Si la desobediencia a Dios es el pecado de Eva, la obediencia de María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, no la mía, sino la tuya, Señor. Esta obediencia de María es la santidad. O sea, tenemos exactamente los dos polos.
Más aún, según San Ireneo, la desobediencia de Eva fue perdonada por la obediencia de María. Si Eva se muestra como mujer pecadora e inductora de la caída de su esposo, María aparece antitéticamente como la toda pura, origen de la salvación, pues de ella nace el Redentor y colabora en la obra de su Hijo. Así, la cooperación a la redención y la santidad de María aparecen en la predicación de la fe relacionadas, pues pertenecen a su misión de nueva Eva. Precisamente en el siglo II, al menos a sus finales, el llamado protoevangelio de Santiago, en el que se encuentra el primer relato de una concepción milagrosa de Santa María. Para el tema de la Inmaculada, la importancia del relato estriba no en su real autoridad doctrinal. Se trata de un evangelio apócrifo, esto ya lo sabemos, sino por la gran autoridad de que gozaba este escrito y que sirvió como fundamento de una fiesta, de la fiesta de la Concepción de María. Ahora bien, una fiesta de la Concepción milagrosa de María conduce de forma natural a la idea de una concepción totalmente santa. En estos siglos, precisamente, en la profundización del paralelismo Eva-María, se extrae también algunas de sus consecuencias, especialmente la que se refiere a la santidad de la nueva Eva. Se dice de ella que es la Panaguía, es decir, la toda santa, la que agrada del todo a Dios, la siempre bendita, a pesar de algunas voces discordantes que basándose en origen sostienen la existencia de las imperfecciones en María. Especial importancia reviste la posición de San Agustín por su influencia histórica. Este santo, al rebatir las tesis pelagianas y al afirmar que todos nacemos en pecado, a la vez excluye de esta ley a María. O sea, él va a excluir desde el principio que María ha nacido en pecado. Sin embargo, en su controversia con Julián de Eclana, dio una respuesta evasiva a la objeción de que la doctrina de la universalidad del pecado original va contra la piedad popular que negaba la existencia del pecado en María. El pensamiento subyacente, entonces, de que para ser redimido es necesario haber participado del pecado de Adán. Entonces, el problema que se suscita como un problema teológico es que todos los seres humanos tienen que ser redimidos. Y para ser redimidos tiene que haber habido pecado en ellos, porque si no eres, si eres redimido es porque tuviste pecado. Entonces, si todo ser humano ha sido redimido por Cristo, quiere decir que todo ser humano tenía que haber participado de un pecado, del pecado original, por lo menos. ¿Sí? Este es el argumento teológico que va a ser el escollo para la declaración de este dogma de la Inmaculada Concepción, pero vamos a ir viendo cómo se va desarrollando y cómo queda librado este escollo para llegar a la verdad de lo que significa esta Inmaculada Concepción. Del Concilio de Éfeso hasta el final de la patrística, los padres de esta época van admitiendo progresivamente y de forma general la santidad plena de María. En esta verdad está incluida la carencia de todo pecado, también del original. Es decir, esto ya empieza, ¿no?, a haber una efervescencia sobre esta Inmaculada Concepción. Ya la había habido al principio, luego empiezan a subsistir las dudas y de todas formas sigue
causando furor esta idea. Podemos citar a San Proclo, que dice: Dios, suma pureza, no se contamina saliendo del seno de una virgen, pues de la que él había formado sin recibir mancilla, salió también sin contraer ninguna mancha. El punto aquí es que no era posible pensar en el Redentor naciendo de una mujer en pecado. Este es uno de los puntos. A ver, voy a detenerme otra vez en cuál es la esencia. La esencia es que por la voluntad de Dios, María es predestinada para ser la madre de Cristo, la madre de Dios. Y por esta misión especialísima es también dotada de una serie de gracias, de prerrogativas, de milagros, de condiciones, de bendiciones especialísimas para poder entonces cumplir con esta vocación sublime. Naturalmente, no solo se trata de que recibe de Dios las herramientas, sino que ella también suma su libertad y su voluntad a la voluntad de Dios. Por eso, todos estos regalos de Dios tienen un desarrollo absoluto y pleno en ella. Entonces, quedamos que tiene una cantidad de prerrogativas. ¿Por qué? Porque es madre de Dios. Y lo que está diciendo aquí San Proclo, que no es posible pensar que el Hijo de Dios nazca de una mujer en pecado. Es decir, este es el fundamento en el que se va a querer centrar San Proclo, y como después todo el desarrollo de del dogma de la Inmaculada Concepción. Las expresiones en torno a la total santidad de Santa María van conduciendo al pensamiento de que para ser plena tuvo que darse desde el instante de su concepción, es decir, no de repente, sino siempre. La primera afirmación explícita en torno a la Inmaculada Concepción se encuentra en Teotecnos de Lidia, cuyo panegírico se sitúa entre los años 550 a 650. Juntamente con estos testimonios patrísticos, hacemos notar que la fiesta litúrgica, o sea, hay una fiesta litúrgica de la Concepción, se celebra en muchas iglesias de Oriente en el siglo VII. Habíamos visto que ya había una fiesta, primera desde el siglo II, pero ya la iglesia de Oriente tiene una fiesta importante a partir del siglo VII. Al principio se conmemoraba en esta fiesta la concepción activa de Ana, anciana y estéril, que por una gracia especial divina engendró a María, pero después cambió el sentido y de la concepción activa se trasladó a una concepción pasiva de María. Desde el principio se la relacionó con la Natividad de María, la más antigua tradición litúrgica. Los oradores subrayaban en la fiesta de la Concepción la especial intervención de la Trinidad para preparar en María una digna morada al Hijo de Dios. Este es el fundamento, para preparar en María una digna morada al Hijo de Dios. La importancia de esta fiesta fue enorme para propagar y robustecer la fe del pueblo cristiano en la Inmaculada Concepción. Del siglo IX al siglo XIV. En el siglo IX encontramos muchos escritores, especialmente en Oriente, que afirman la plena santidad de María desde su concepción. Siempre, María, siempre santa. Podemos citar a San Teodoro el Estudita, quien alaba a María al decir que ella es la tierra que no fue como la primera tierra maldita, sino que sobre ella descendió la bendición de Dios. La fiesta de la Concepción de María pasa de Oriente a Occidente en el siglo IX,
primero a Nápoles y Sicilia e inmediatamente después a Inglaterra e Irlanda. En el siglo XI ya se celebra en toda Italia, España, Francia, Normandía, Bélgica y Alemania. Y desde el XII se la entiende ya en el sentido preciso de la fiesta de la Concepción Inmaculada. Vamos a entrar ahora en lo que es la controversia teológica. Al mismo tiempo, en el siglo XII comenzó la controversia teológica sobre la concepción inmaculada de María. Las causas de esta controversia, o sea, lo que hace que la gente dude de este dogma o no entiendan cómo puede darse este dogma de la Inmaculada Concepción, las podemos resumir en dos. Primera, la doctrina agustiniana sobre la transmisión del pecado original. La concupiscencia del acto generador mancha la carne engendrada. Esta mancha inficiona al alma que se une a ella. Ese es uno. Dos, la universalidad de la redención es incompatible con la Inmaculada Concepción de María, pues si la Virgen fuese inmaculada, estaría exenta de la redención al no tener ni pecado original ni personal. Entonces, recapitulo con otras palabras. Lo que dice San Agustín primero es que siempre que había una relación entre un hombre y una mujer, esa relación transmitía el pecado original. Y sabemos que María es concebida por la unión de su padre y de su madre. Entonces, siguiendo esta teoría agustiniana, se le transmitió el pecado original porque hubo la unión de su padre y la unión de su madre, ¿no? Es una mancha que aparece de la unión del padre y de la madre, la transmisión del pecado original. Y el otro punto, que es el que habíamos hablado hace un ratito, que es la universalidad de la redención. Todo ser humano ha sido redimido por Jesucristo, por los méritos de Cristo. Entonces, si todo mundo fue redimido, quiere decir que todo mundo tenía algo de qué ser redimido. Entonces, María, siguiendo esta línea de lógica, tendría que haber tenido un pecado del cual pudiera ser redimida por Cristo. Entonces, aparecen dos tendencias a partir de esta controversia entre los teólogos. Primero, la tendencia negativa que niega la concepción sin pecado de María. Tenemos a San Anselmo, por ejemplo, que solo trata de la exención del pecado en María en la medida en que le resulta necesario para afirmar la pureza y la santidad de Cristo. Por eso, apoyándose en la virginidad de la concepción de Cristo y admitiendo a su vez que Santa María no fue concebida virginalmente, ha de considerar que contrajo el pecado original. ¿Sí? Otra vez la misma secuencia. Al mismo tiempo, habla de la santificación de la Virgen, de su purificación gracias a la fe de María. Y es de esta Virgen ya purificada en atención a los méritos de Cristo, de la que el Verbo toma carne virginalmente. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, ella no fue concebida virginalmente, por lo tanto tenía este pecado. Entonces, como tenía este pecado, sin embargo, como ella concibe virginalmente, por esta concepción virginal queda purificada. Y entonces el Verbo, el Jesucristo, nace sin pecado, claro, porque nace de una mujer que ya fue purificada. Este es San Anselmo. Pedro Lombardo tiene un planteamiento muy material de la transmisión del pecado original con el que resulta imposible admitir la concepción inmaculada de María. De opinión semejante son San Bernardo y San Alberto Magno, quien afirma que la Virgen fue purificada muy pronto después de su generación. O sea, están hablando de una purificación, pero de haber sido concebida no inmaculada, sino con el pecado original. Santo Tomás, fíjense ustedes bien, y Alejandro
de Ales, entre otros, niegan la concepción inmaculada de María. Santo Tomás la niega, al no considerarla compatible con la universalidad de la redención. Dicen, si hay universalidad de la redención, o sea, imposible que María no tenga este pecado del cual se redimió. San Buenaventura va a formular dos argumentos válidos para apoyar la concepción inmaculada de la Virgen. Y aquí viene todo el cambio, ¿no? Sin embargo, influido por el ambiente teológico de la época, afirma que la santificación de María en el seno materno es la sentencia más común y más segura. O sea, se habla de que María ha sido purificada en el seno de su madre. Es decir, que en el mero instante de su concepción sí traía el pecado original, pero es purificada durante la gestación. Okay. Por otro lado, tenemos la tendencia positiva, es decir, los que sí afirman la Inmaculada Concepción. Las bases planteadas por San Anselmo sirvieron para recuperar las explicaciones excesivamente materialistas de la transmisión del pecado original, de modo que sus discípulos pudieran afirmar ya esta verdad. Eadmero distingue entre la concepción activa y la concepción pasiva. Dice que si en la concepción de María pudo haber algún influjo del pecado original, fue en los padres concepción activa y no en María, que ella fue la que fue concebida pasivamente, ¿no? Los que la conciben son los que son activos y los que participan del pecado, y en cambio la de la concepción pasiva, la que fue concebida, es preservada del pecado cometido por otros. De hecho, se trata de demostrar que estamos en el momento en que se interrumpe la cadena de pecado en la humanidad. Eso es lo que nos dice Admero. Este argumento se fundamenta en la maternidad divina, pero tiene presente también la misión de María en la historia de la salvación y la coherencia existente entre la Asunción y la Inmaculada Concepción, es decir, entre el origen y el destino final de Santa María. Eadmero es el primer teólogo del medioevo que argumenta teológicamente la fe de los fieles que celebran la fiesta de la Inmaculada movidos por una sincera devoción hacia la Madre de Dios, que se sentían ofendidos cuando oían que María fue mancillada por el pecado. Es decir, todos los defensores de la Inmaculada se sentían ofendidos por esta opinión de que María sí tenía pecado. La objeción contra la Inmaculada Concepción, basada en la universalidad de la redención, fue resuelta por la escuela franciscana al formular la redención preservativa. Y aquí voy a detenerme. Esta es el primero que empieza a tener esta teoría, es el teólogo Duns Scoto, que es un teólogo contemporáneo con Santo Tomás de Aquino. De hecho, tienen discusiones teológicas muy interesantes entre los dos y van a tener una discusión sobre este punto de la Inmaculada Concepción. Duns Scoto afirma que la redención preservativa es la redención más perfecta. A ver, ¿cuál era el escollo? Todo ser humano fue redimido. Y Duns Scoto va a decir, sí, María fue redimida, pero de forma en que fue preservada del pecado, que nunca cayó en el pecado. Y no fue redimida de manera curativa porque ya estaba enferma. A ver, voy a explicarlo, y es como la medicina, sabemos que tiene dos formas. Una forma es una medicina preventiva, que te va a prevenir de enfermarte, ¿no? Como ahora que estamos en la pandemia, los que estamos metidos en nuestra casa,
Pues estamos tratando de vivir una medicina preventiva, evitar la enfermedad. Y la otra es el que ya ni modo, ya se enfermó, pues tiene que ir al hospital, tiene que ir al médico y tiene que recibir una serie de tratamientos y lo que sea para poder vencer aquella enfermedad en la que ya cayó. Entonces, para el ser humano al final de la tarde, ¿cuál es la mejor medicina? Pues la que evitó que te enfermaras, no la que te curó de la enfermedad. Este es el argumento de Duns Scoto. La forma más perfecta de ejercer la medicina sería la forma de evitar que la gente se enfermase. Y no solo el hecho de curar. O sea, la medicina no está solo para curar, sino también para prevenir. Entonces, usando este mismísimo argumento, nos va a decir, es la forma más perfecta de la redención la que evita que caigas en el pecado, no la que te cura del pecado. Entonces, Jesucristo con sus méritos redime a María de manera preventiva, no permitiendo que caiga en el pecado. Pero la redención de María, el no caer de María en el pecado, es obra de los méritos de Jesucristo. ¿Sí? Ella es preservada del pecado original. No es una excepción a la redención. María ha sido redimida, pero de la forma más perfecta posible, de manera preventiva. Y nosotros hemos sido redimidos de una manera curativa porque nosotros ya habíamos caído en el pecado original, en el pecado personal y en los pecados que quieran. Bueno, entonces, cuando Scoto explica su doctrina, al no estar apoyada por las autoridades de la Iglesia, no tenía más que la categoría de probable, pero a partir de él ya no será solo el pueblo fiel y la liturgia los que van a defender la Inmaculada Concepción. Ya no son solo el pueblo, la tradición las que van a defender, sino a partir de él también los teólogos van a entrar a defender, sobre todo empezando por los teólogos franciscanos y muchísimos otros teólogos que van a ir acogiendo esta verdad poco a poco. Durante el siglo XV, desde el siglo XV hasta el XIX, ya resuelto teológicamente estos grandes escollos doctrinales que cuestionaban la Inmaculada Concepción, se fue imponiendo gradualmente la tesis inmaculista entre los teólogos. En el Concilio de Basilea, en el año 1431-1437, se pide a los teólogos que pongan fin a esta controversia en torno a la Inmaculada Concepción, declarándola, ojo, 1431, misterio de fe. Por influencia de este concilio, la Universidad de París, fíjense ustedes nada más, decide el año 1497 implantar el juramento de la defensa de este privilegio e incluso hasta el derramamiento de sangre. Le siguieron las de Colonia en 499, Maguncia en 1500, Viena en 1501. La controversia teológica siguió su curso y las diversas familias religiosas tomaron partidos en pro y en contra de la Inmaculada Concepción, dividiéndose en maculistas e inmaculistas, o sea, teólogos maculistas, teólogos inmaculistas. Los primeros se basaban en la autoridad de Santo Tomás, máxime que en 1323 fue declarado el doctor universal, y los segundos cerraron filas alrededor de Duns Scoto y la teoría de la que acabamos de hablar. Sixto IV, en el año 1484, prohibió a los partidarios de ambas tendencias acusarse recíprocamente de herejes, porque se dedicaban, eran pleitos todo el tiempo, entonces tú eres un hereje, aquel es un hereje, todos eran herejes.
Reconoció además la fiesta de la Inmaculada Concepción y la celebró públicamente, enriqueciéndola con una octava. O sea, ya le pone una octava. El Concilio de Trento no aprueba la doctrina inmaculista, pero abre la posibilidad de una definición al decir. Fíjense lo que va a decir. Declara este santo concilio que no es intención suya comprender en este decreto en que se trata del pecado original a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, sino que han de observarse las constituciones del Papa Sixto IV de feliz memoria. Ya vimos lo que decía Sixto IV, que prohibía que se hicieran declaraciones de herejía con respecto a este tema. Alejandro VII, en la bula Solicitudo Hominum Ecclesiarum, determina el contenido teológico de la fiesta. El alma de María fue preservada inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo, por especial gracia y privilegio de Dios en vista de los méritos de Jesucristo, Hijo suyo, Redentor del género humano. Son casi, esto es, el año, las mismas palabras que utilizará la bula definitoria, ¿sí? Que es hasta el siglo XIX. En el siglo XVII existe un fervor concepcionista. Ya son más de 150 las universidades que defienden el privilegio y unas 50 exigen el juramento para otorgar grado académico. O sea, o aceptas la Inmaculada Concepción o aquí no te recibes, aquí no hay título. Bula Ineffabilis Deus. En el año 1848, Pío IX pidió a los obispos de todo el mundo su parecer sobre la posible definición dogmática de la Inmaculada Concepción. Contestaron 603 obispos a la consulta del Papa, 549 en parecer favorable, muy pocos contrarios y el resto, aceptando el privilegio mariano, no veían oportuna su declaración para no herir a los protestantes. Es decir, como los protestantes no aceptaban eso, pues no fuera a ser que hubiera un punto de separación mayor entre la iglesia protestante y la iglesia católica. Pío IX, haciendo suya la decisión positiva del episcopado mundial, la doctrina papal anterior, la difusión del culto y el sentir y piedad popular, decidió definir como dogma la Inmaculada Concepción de María. Lo hizo mediante la bula Ineffabilis Deus del día 8 de diciembre de 1854. La fórmula definitoria dice así: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención, fíjense, a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Entonces, se afirman varias cosas. Una, la persona de María, no solo el alma fue inmune a toda la mancha del pecado original, sino la persona completa. La persona es cuerpo y alma. Toda la persona completa no contrae el pecado original. Pero en la actual economía de la gracia, en la que todo hombre nace manchado, la alternativa es o en gracia o en pecado. La inmunidad de pecado original supone necesariamente la santificación por la gracia
Y se puede hablar tanto de la Inmaculada Concepción de María como de la Purísima Concepción. O sea, las dos están bien y están bien justamente por eso, porque la ausencia de pecado, ¿no?, supone la santificación por la gracia, supone una acción libre del Espíritu Santo y una participación en la vida de Dios. Pasajes bíblicos. Génesis 3:15. En esta perícopa existe un perfecto paralelismo entre la enemistad de la mujer y del descendiente de la mujer, el Mesías, con la serpiente. Esta enemistad es total, absoluta, radical, conlleva la exclusión de toda amistad con el demonio. Entonces no puede haber un pecado. Lucas 1:28. El término llena de gracia expresa que María posee la plenitud de gracia de modo estable o permanente. Lucas 1:2. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, con la misma bendición con la que es alabado el Señor, lo es su madre, pero la bendición al Hijo es incompatible con la maldición hereditaria que es el pecado original. Por tanto, lo mismo le sucede a María. María libre del fomes peccati. Por fomes peccati, vamos a explicar primero, se entiende la inclinación a pecar. Y esta inclinación a pecar proviene del apetito sensitivo que ha quedado herido por el pecado, ¿sí? Es por tanto la concupiscencia desordenada que nace del pecado y a él se orienta. El Concilio de Trento enseñó que el fomes peccati permanece en los bautizados y aunque en sí mismo no es pecado, sin embargo es una secuela del pecado original. Si no tienes pecado original, no tienes secuela del pecado original. En cuanto a las consecuencias del pecado que no guardan relación con el orden moral, dolor, angustia, muerte, estuvieron presentes en su vida, pero no tuvieron en ella, al igual que en Cristo, aspecto de castigo, sino que fueron el resultado de la plena incorporación a la humanidad que en Cristo es redimida. Es decir, las consecuencias en María de dolor, de muerte, de angustia, no son consecuencias del pecado como lo son en nosotros, sino son consecuencias de su voluntad de unirse a la redención de Cristo. María libre de todo pecado personal. María no solo no tiene este fomes peccati, es decir, esta inclinación a poder pecar, ¿no?, esta concupiscencia, sino que no desarrolla en su vida ningún pecado. La santidad y las virtudes de María. La Sagrada Escritura nos muestra a María como la llena de gracia. Santo Tomás, glosando este pasaje, afirma que el ángel veneró a María cuando hasta entonces nunca se había oído que un hombre fuese venerado por un ángel. Los teólogos, reflexionando sobre esta plenitud de gracia, se han preguntado si la gracia inicial de María fue mayor que la gracia final de todos los ángeles y de todos los santos juntos. Así se expresa Pío XII en el radiomensaje de la realeza mariana. Dios colma de gracias a María, más santa, más bella, más sublime, incomparablemente más santa que los mayores santos y los ángeles más excelsos, incluso todos reunidos. En efecto, la primera gracia fue otorgada a María como una digna preparación para la maternidad divina, pero la gracia consumada de los demás santos no es digna preparación para la maternidad divina. O sea, no hay ninguna gracia en los demás seres
que pueda llevarnos a una gracia tan alta como para poder ser madre, dar a luz a el mismo Dios. Por tanto, la primera gracia de María ya supera desde el principio la de cualquier ángel o la de cualquier santo. La plenitud no excluye de modo alguno el aumento de la gracia, es decir, siempre hay la posibilidad de un aumento. Hay una plenitud, pero ella a la hora que lo acoge, ¿no? A la hora que la lleva a su vida esta gracia, al camino de su vida, en ese momento ella todavía la puede desarrollar, le puede imprimir su sello personal de amor por su propia libertad, por su propia voluntad. Podemos afirmar que la plenitud de gracia inicial de María podía crecer. Los justificados, además, tanto los niños como los adultos, reciben junto con la gracia las virtudes y los dones del Espíritu Santo. María tuvo desde el primer momento de su concepción, con la plenitud de la gracia inicial, las virtudes infusas y también los dones mismos que desarrolla en la adhesión de su voluntad a la voluntad de Dios. Ahora bien, es obvio que cuanto más perfecta sea la gracia, tanto más perfectas serán también las virtudes que proceden de ella. Y como la gracia de María fue perfectísima, hay que decir que las virtudes infusas, teologales y morales florecieran en ella en sumo grado y con cierta eminencia especial. Con respecto a otras gracias, denominadas técnicamente carismas, habría que concluir que tuvo todo cuanto convenía a su condición de madre de Dios y por madre de Dios también madre de los hombres. De esta forma, esta perfección en las virtudes y en los carismas que le hace ser la criatura más perfecta salida de las manos de Dios, no nos debe hacer olvidar que ella, y aquí vuelve otra vez el punto importantísimo, ella vivió una existencia plenamente humana a los ojos de los demás. Si Dios quiso ensalzar a su madre, es igualmente cierto que durante su vida terrena no fueron ahorrados a María ni la experiencia del dolor, ni el cansancio del trabajo, ni el claroscuro de la fe. María plenamente humana y normal. María que adhiere, y aquí es la grandeza de la gracia inicial, pero la grandeza de María que acoge dentro de sí la gracia recibida y que la desarrolla por su unión a la voluntad santísima de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.